En el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7 de la mañana con 35 minutos y a esta hora nos acompaña ya en nuestros estudios el economista Roberto Salas, él es secretario de Inversiones Públicas y Privadas. Economista, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hay varios temas importantes y sobre todo de interés acá en la región sur, en la provincia de La Suay, que quisiéramos abordar con usted, pero para iniciar quisiera que nos comente qué lo trae por Cuenca. Bueno, primero vamos a hacer una visita a algunas hidroeléctricas en el cordón del Paute, dado de que el sector de generación eléctrica es algo estratégico para poder ofrecer toda la energía que se requiere pensando en el largo plazo, pensando en el año 2030, que hay un problema 35. De estiaje y que nuevamente los fantasmas de los apagones han vuelto al país. Exactamente. Ahora, lo que consideramos es que de acuerdo a los estudios y a las previsiones que existen hoy en día, el riesgo de apagones, etcétera, está bastante mitigado. Lo que sí estamos buscando también es soluciones a corto plazo, porque el próximo año hay que estar pensando no solamente ahora, que obviamente está todo un equipo de emergencia dentro del sector, sobre todo en el ministerio, que es nuestra contraparte. Y pensando también en el 2024, que también se prevé que puede existir una situación parecida, y entonces hay que recuperar o dar mantenimiento o recondicionar ciertas fuentes alternativas o de respaldo para que puedan estar mejor operativas de lo que están hoy. ¿Qué se podría hacer o qué se espera hacer en este 2023 en esta zona del Paute? Mira, fundamentalmente está en un proceso ya de terminación de sus estudios finales y en la estructuración de un proceso licitatorio para establecer una nueva hidroeléctrica que se llama Cardenillo en esta zona, y que obviamente es una de las principales obras que el gobierno del presidente Lasso ha establecido como una prioridad, y de esta forma también no solamente generar el empleo y generar todas las circunstancias que esto debe generar ya para el año próximo, 2024, finales del 2024, que debería estar empezando las obras, sino que también asegurando la capacidad de generación de energía que necesita el país hacia los siguientes 10, 15, 20 años, ¿no? Esto es parte de un plan maestro de generación que es importante hacerlo. Y entonces, para poder acompañar estos proyectos, que es el rol de la Secretaría de Inversiones Públicas Privadas, y facilitar a los ministerios fundamentalmente para que estos proyectos puedan hacerse no solamente en tiempo, sino también en sus esquemas, usando las mejores metodologías que hay para contratos que sean suficientemente atractivos para que el sector privado tenga una participación activa y poder hacer, obviamente, estas obras que estamos hablando de esta obra desde alrededor de 1.300 millones de dólares en inversión, que esperamos que existan empresas privadas de nivel internacional, a nivel mundial, y también empresas locales que no solamente se interesen, sino que se sientan atraídas y motivadas a participar en los procesos de licitación que saldrían, ojalá, a final de este año, y de esa forma poder empezar las obras el próximo año 2024. Economista, quisiéramos también abordar con usted algunos temas que en la pausa le había ya comentado y que son realmente de profunda preocupación aquí en la provincia de La Suay, al sur del país, y tiene que ver con dos grandes proyectos mineros. Empecemos con el caso de Loma Larga, el proyecto Quimsacocha.
hay una insistencia del gobierno nacional de avanzar con este proyecto. Se ha avalado una inversión importante de más de $400 millones de la transnacional Dundee Precious Metals. Sin embargo, hay una gran oposición. Usted debe conocer, se desarrolló aquí en la ciudad de Cuenca una consulta popular. Antes de ello hubo en Girón también una consulta popular. Más del 80% de los azuayos y de las azuayas se han pronunciado en contra de esta obra. Se logró a través de los asambleístas de la provincia de La Azuay que se pueda levantar la reserva de los estudios de impacto ambiental que había presentado la empresa minera, y sobre estos estudios se hizo un estudio crítico que contó con el aval de la Universidad de Cuenca y se contrató a través de organizaciones ambientalistas un grupo de expertos, y el informe realmente es preocupante. Realmente es preocupante de lo que esto podría representar para el futuro de este páramo, para el futuro del agua que llega y que abastece a nuestra ciudad, a Cuenca. Le quisiéramos preguntar a usted justamente cuál es la situación respecto de estas inversiones y específicamente del proyecto Quimsacocha. Todos los candidatos y candidatas, tanto a la alcaldía como a la prefectura de La Azuay, a la alcaldía de Cuenca, han dicho que se opondrán también a que este proyecto continúe. Sin embargo, vemos que hay la insistencia del gobierno nacional de continuar. Bueno, como usted sabe, el sector minero, el gobierno nacional lo ha declarado como un sector estratégico por el potencial que tiene el Ecuador, la atractividad que tiene esto para financiar el desarrollo social, la transformación social que requiere el país, las infraestructuras que requiere el país, las provincias, las comunidades. Hay que pensar que primero la minería en sí, si bien es una industria extractiva como otras, es una industria que genera un impacto a nivel mundial, a nivel de las regiones, de los países, muy importante para poder ayudar que las comunidades, en primer lugar, puedan tener una mejor calidad de vida cada vez que existe un proyecto responsable en este sentido. Efectivamente eso no ha sido Pero así. la historia no necesariamente es lo que define el futuro, porque el Ecuador ha ido fortaleciendo, como en muchos otros países, el Ecuador no es una excepción, ha ido fortaleciendo sus procesos de estudios ambientales, de impactos ambientales y también de los impactos sociales a las comunidades. Cuando el Ecuador tiene todavía una brecha de mejoramiento importante respecto, por ejemplo, al manejo de los royalties mineros, para que esos royalties, la parte correspondiente que debe ir a las comunidades, vaya a las comunidades, que vaya en obras, que vaya en beneficio del desarrollo social, del desarrollo económico de estas comunidades. El tema ambiental. Lo que hemos visto, economista, aquí, sobre todo en la provincia de La Azuay, es que en este caso la empresa minera lo que hace es entregar algunos recursos para hacer la cancha, para los uniformes deportivos en los campeonatos, en este caso de las comunidades, pero no vemos realmente una inversión importante que permita realmente mejorar la calidad y las condiciones de vida de los sectores. Hay que conocer de que hay fases distintas dentro del sector. Una es las fases exploratorias, en donde ese tipo de obras no son las más relevantes. Lo importante es generar confianza. A veces estas obras ayudan a poder incorporarse en las comunidades, etcétera, pero lo más importante es cumplir las normas y que estas normas el gobierno las haga cumplir. No solamente el gobierno central, sino también los gobiernos seccionales y todos los que estamos involucrados en esto. Por otro lado, es importante resaltar de que lo relevante, y en eso también todos estamos de acuerdo, de que este tipo de proyectos no deben establecer o no deben generar impactos irreversibles o impactos dañinos a temas fundamentales, como por ejemplo las cuencas de aguas, el manejo el tema de ríos, etcétera. Y en caso que eso se dé, tiene que darse obviamente todos
todas las consecuencias que tiene que haber. ¿No se contempla una inversión para todos los pasivos ambientales que realmente son dramáticos en algunas zonas y que podría ser realmente catastrófico aquí, sobre todo en Quimsacocha? No se establece este tipo de recursos, y quizás uno de los temas que nos preocupa es que estos estudios de impacto ambiental son avalados por el Ministerio del Ambiente, pero son entregados por las propias mineras, y como vemos en el caso de Quimsacocha, hay un estudio crítico que realmente da cuenta de los riesgos que esto podría traer, sobre todo en uno de los temas, bueno, son varios, pero uno de ellos es la colocación de estas relaveras que podrían causar un daño irreversible. O sea, las normas que existen para evitar que esas circunstancias se den tienen que ser obligatorias, o son obligatorias, y es deber del Estado y de las autoridades hacer que se hagan. Ahora, eso no significa de que ciertas áreas que están dentro de esquemas de mayor riesgo tengan que ser resguardadas y protegidas. Yo creo que en eso no hay una discusión, ni aquí ni en el mundo. El esquema fundamental es que la minería responsable tiene que estar muy bien regulada, no solamente en los aspectos económicos, sino principalmente sus impactos ambientales y en el relacionamiento y en el desarrollo de las comunidades efectivo, es decir, con los royalties que no se dan en las exploraciones, porque la exploración genera solamente desembolsos, pero sí cuando comienzan los proyectos a generar exportaciones, en donde el Estado obviamente tiene los elementos hoy en día, los elementos primarios, digamos, para que esos flujos se disponibilicen a las prefecturas, a los municipios, a las juntas parroquiales, pero necesitamos generar todos los vasos comunicantes y la fluidez para que esos fondos puedan ser manejados correctamente a través de proyectos, que es donde hay un punto en el cual todavía tiene que desarrollarse, para que los proyectos de estas instituciones puedan darse, puedan aprobarse y acceder a esos recursos. Ahora, yendo quizás a la pregunta inicial, ¿va a mantener el gobierno nacional, va a seguir apoyando que se avance al proceso de, digamos, a esta última etapa, que es la etapa ya de explotación en Quimsacocha? Hay en este momento una acción judicial que mantiene suspendidas las actividades, no obstante ha habido una demanda para que se levante esta acción de protección y se pueda continuar en estas mesas de diálogo con el sector indígena, y la necesidad de suspender todos los proyectos hasta que se apruebe esta ley que permita la consulta previa e informada. Quimsacocha quedó fuera. El gobierno decidió dejar fuera a Quimsacocha. ¿Van a avanzar pese a todas estas circunstancias que muy brevemente he comentado en explotar Quimsacocha? Mira, hay una premisa que es fundamental. Los proyectos no solamente tienen que ser financiero o económicamente viables o tecnológicamente factibles, sino que tiene que haber una aceptación social. Pero esa aceptación social es algo súper complejo, porque primero el objetivo del impacto social es la comunidad, son los ciudadanos, son las personas que viven y que tienen que sentir de que un proyecto bien manejado, bien controlado y regulado, les llega ese beneficio. Normalmente eso se da en la minería responsable, y la minería que se hace correctamente, que está regulada, que está controlada y que tiene una supervisión, y a su vez tiene todos los impactos ambientales, sociales, económicos bien determinados. En el proceso siempre hay algún tipo de insatisfacción o esto, pero ahí es donde está la participación del sector civil, de las autoridades locales, para poder hacer las cosas mejor. Estamos en una democracia y eso es sumamente amplio. Lo que no es bueno es que mientras estamos conscientes que el país necesita esos recursos bien manejados, a través de proyectos bien manejados, todos los ciudadanos y todos nosotros, y junto con los gobiernos locales, seccionales, regionales, etcétera, tenemos que pelear realmente contra la minería ilegal, que no tiene absolutamente controles, que cuando se los trata de poner se reacciona con violencia y ese tipo de cosas. Pero también nos preguntamos, economistas, si los recursos que, por ejemplo, Quimsacocha va a generar realmente se compadecen con el daño que podría provocar. Es que los daños tienen que estar sumamente
identificados y con una prevención de no hacerlos. Y en caso de que la palabra daño también hay que dimensionarla, porque para intervenir algo tienes que hacer un cambio en los ecosistemas. Eso sucede también con el mundo de la vivienda, por ejemplo. Sucede con el mundo de los alimentos. El tema es de que la intervención, por decirlo de alguna forma, sea una intervención que tenga un buen control y sus impactos bien dimensionados para que el beneficio que se tiene en ese sentido sea muy superior a cualquier cambio que exista en ese ecosistema. Lo que no es, obviamente, aceptable es que recursos fundamentales como el agua, por ejemplo, tengan afectaciones irreversibles, etcétera, porque tienen un sistema ecológico que obviamente es parte de un flujo natural, digamos, que a veces no es muy bien controlado. Y en eso el gobierno obviamente está muy de acuerdo. Lo importante es establecer de que nuestra lucha y nuestro principal esquema de proteger a este sector es, primero, no permitir estos sectores que tienen una actitud negativa frente a las regulaciones, como es la minería ilegal, y que tiene vinculaciones con otros tipos de esquemas que no son los que buscamos. También quizás saliéndonos de Quimsacocha y yendo a otro proyecto que también se encuentra suspendido o paralizado por una acción judicial que es Río Blanco, pero ahí se está dando una situación realmente grave con la inmersión de la minería ilegal, a la que además se ha sumado el crimen organizado. Fue ya asesinada una activista ambiental hace no mucho, una joven activista de 24 años, quien además se encontraba embarazada, pero vemos también ahí que no hay una acción determinante por parte del gobierno nacional para enfrentar, en este caso, lo que está pasando, esta incursión de los mineros ilegales. Eso está afectando mucho a la confianza de inversionistas, que son los que tienen las mejores tecnologías para manejar mejor esos impactos ambientales y que pueden generar escala suficiente para que las comunidades tengan un mayor beneficio. Sin embargo, el gobierno tiene un programa que está siendo trabajado para hacer una intervención importante en garantizar la seguridad en el acceso, no solamente para la posibilidad de militarizar o de que ingresen y participen los militares en 11 proyectos, entre ellos está Río Blanco. Estos son zonas de seguridad para que pueda haber esa protección, para que la protección no es a la empresa, la protección es al recurso, porque el recurso es del Estado, y siempre es del Estado. El cobre o el oro, siempre es del Estado, que sale, obviamente, que se exporta, y de eso el Estado recibe una parte muy importante que se beneficia para todos los ecuatorianos. Ahora, el sector también tiene otros desafíos, como el sector de infraestructura, tiene desafíos para poder transportar todos estos productos y concentrados hacia los puertos. Necesita carreteras, necesita energía, por eso un poco lo que hablábamos del caso de Cardenillo. Entonces, como el país no tiene todos los recursos para poder hacer esas inversiones, y no solamente por el tema minería, sino también para la transportación de los alimentos que son cultivados por pequeños, para el turismo, para incluso el comercio de alimentos y de otros tipos de productos. Hay proyectos de infraestructura que son muy importantes, que el presidente Lasso lo ha con mucha sensibilidad establecido y ha pedido al Ministerio de Obras Públicas de que el estudio de la Guayaquil, Cuenca-Guayaquil, que es la nueva autopista. Es una nueva autopista que se está desarrollando, se hagan los estudios y que estos estudios estén disponibles hacia el año 2025, que fue un poco la... Nos decía el subsecretario de Obras Públicas, aquí el ingeniero Barzallo, que había la posibilidad, o que más bien ya se había conversado con una empresa asiática que se haría cargo de estas dos vías que ha ofrecido el presidente de la República, tanto la Cuenca Guayaquil como la Guayaquil-Quito. Decía que no era China, pero que era una empresa asiática. ¿Qué nos puede decir usted? Es decir, estos proyectos pueden realizarse de diversas formas, que son proyectos o de asociaciones públicas privadas que vienen dentro de una regulación de contratos de asociación pública privada, que
que es como el nuevo concepto a las concesiones viales que se hacen a largo plazo y con participación del Estado con una empresa privada. Hay otras opciones que permiten establecer una mayor eficiencia en el proceso, que es cuando se trabaja en acuerdos de gobierno a gobierno. Y los gobiernos a gobierno generan dos grandes impactos positivos, digamos. El primero es que, como se hacen a través no de APPs, no de asociaciones públicas privadas, sino a través de otros tipos de acuerdos, como son acuerdos de alianzas estratégicas. Entre gobiernos. Entre gobiernos. Y ambos gobiernos desarrollan una infraestructura en conjunto. Y se definen roles para cada uno de los gobiernos y cada uno de ellos define cuál es la empresa pública que los va a ejecutar. Y en función de eso, algunas capacidades o competencias que las empresas públicas no tengan, subcontratan a empresas. Esa sería la idea ahora con esta autopista. Eso es una alternativa que es muy válida. ¿Con qué gobierno sería? Yo prefiero que esas cosas de detalle las explique el mismo ministerio, ¿no? ¿Pero es un gobierno asiático? Es un gobierno de primera línea, que son fruto de un análisis que se hace normalmente, nosotros lo hacemos para otros tipos de proyectos, en las cuales se establecen cuáles de los gobiernos tienen este tipo de procesos, que no todos los tienen, o gobiernos que tienen las características y las competencias para este tipo de obras, y luego establecer el prestigio, digamos, por decirlo de alguna forma, o las capacidades históricas de la experiencia de proyectos exitosos. Da la causalidad que, por ejemplo, hay países que tienen muchas capacidades, pero sus gobiernos no tienen esta forma de ejecutarse. Pero hay otros que sí, como por ejemplo gobiernos como Canadá. ¿Sabemos más o menos cuánto Corea, va a costar el hacer estos estudios? Bueno, estos estudios son muy costosos, sobre todo cuando se quiere... El trabajo que se hizo ahora con el apoyo del sector de las cámaras de la producción acá y la Universidad de Cuenca, creo que fue de $30,000, pero para tener, digamos, una idea inicial del trazado, del posible trazado. Yo creo que ese tipo de iniciativas son muy plausibles. Conozco de esa... En mi viaje anterior tuvimos la oportunidad de estar reunidos y nos comunicaron el esquema, me pareció... Y el ministerio también ha tenido mucha apertura, porque todo ayuda, ¿no? Esos análisis preliminares permiten dar ciertos lineamientos, aunque obviamente son muy genéricos, o muchas veces tienen alternativas de trazados y ese tipo de cosas que obviamente tienen que ser confirmados muy en detalle. Y como dice el dicho, aquí el diablo está en los detalles. Entonces podemos confiar en que los estudios estarían concluidos para el 2025. Yo creo que ese es el objetivo, el mandato que nos dio el presidente, y lo hizo públicamente, además lo hizo en su informe de mayo pasado. Y lo que está haciendo el ministerio, que está haciendo una gran labor en ese sentido, con mucha disciplina de cumplir las expectativas que genera el presidente, es hacerlo de la mejor manera, con los mejores asociados que pueda tener el país, y hacerlo en la forma que pueda salir en el tiempo correcto. Los costos, por ejemplo, de este tipo de estudios, normalmente es de la inversión total, pueden estar entre el 2 a 3%, dependiendo obviamente de las complicaciones que pueden haber o la complejidad que pueda tener. Por ejemplo, este proyecto de la Guayaquil, de la Cuenca Guayaquil, vamos a poner, que estamos aquí. Vamos y volvemos. Y vamos a ponernos en primer lugar aquí a Cuenca. Me parece que tiene un nivel de dificultad de medio hacia arriba, porque obviamente tiende a solucionar un problema de décadas. Yo me acuerdo hasta cuando era niño. Ya habían ese tipo de problemas en la parte geológica, ¿no? Los derrumbes por las lluvias, etcétera. Entonces, generar un esquema que permita hacer un nuevo trazado, no sabemos si completo o solamente de las partes más complejas y las otras partes más bien ampliarlas. Eso solamente se sabe con estudios de expertos que
que puede tomar. Normalmente un estudio de prefactibilidad ya comienza eso a tener una idea. Que eso demora entre 6 a 9 meses. Y luego ahí se define el tamaño del tema, el tamaño de la inversión, y hay que ir a ver un poco cómo se financia esto, qué tipo de contribución puede dar el usuario a través de peajes, y si es necesario, qué tipo de aportes estatales se pueden dar. Y ahí viene un tema de afinamiento, ¿no? De que si es que el Estado puede aportar con todo lo que se necesita para hacer una gran... o si hay que adaptarla a lo que se puede, ¿no? Se puede financiar. Pero eso lo determinarán a la final los estudios. Eso, lo primero es un estudio de prefactibilidad, ya tienes una muy buena idea. Confiamos de que estos procesos... estudios de prefactibilidad en este sentido pueden durar entre 6 a 9 meses una vez que ya se empiezan. Entonces eso puede estar obviamente de aquí a 9 meses o un año. Pero ahora los estudios y la obra estarían en manos de esta empresa que pueda determinar este gobierno con el cual haya acercamientos. Exactamente. Cada gobierno, como hacen este tipo de cosas con muchos países, lo que establecen ellos... Asumen todo el proceso. Ellos asumen el proceso junto con la contraparte local ecuatoriana, pero los costos normalmente los asume el país socio, digamos, y elige al contratista. Es decir, hay un proceso en el cual estos países ya tienen procesos de elección de cuáles son las empresas de estos países que tienen las mejores competencias, porque normalmente estos países garantizan el trabajo de ese contratista. Economista, en otra obra que también se nos había dicho que en este año 2023 podría entrar en este plan de concesiones es la cuenca Girón Pasaje, que también está en un estado deplorable. Hay intervenciones parches que lejos de resolver el problema más bien lo han agravado. ¿Qué otras vías aquí en la provincia de El Azuay o al sur del país estarían contempladas para entrar en este plan del 2023, o al menos la realización de los estudios? Nosotros tenemos una colaboración muy cercana con el Ministerio de Transporte. Tenemos un gabinete de desarrollo de inversiones públicas privadas, en el cual hacemos seguimiento a estos proyectos en 4 sectores, normalmente, entre ellos el de infraestructura. Y en el caso creo que el ministro ha sido también bastante amplio y bastante explicativo en poder establecer cuáles son las prioridades. Pero esas prioridades tienen destinos distintos dependiendo de qué tipo de contratos se hacen. Hay 2 tipos de modalidades, que es la obra pública, que se hace tradicionalmente con el presupuesto del Estado, y lo otro son las asociaciones públicas privadas, que son las concesiones que entran dentro del objetivo de llegar a concesionar vías de aquí a 2025 en un 40% aproximadamente de crecimiento. En las APPs hay un programa que está establecido, y está la Cumbre Biblián, que está establecida como una de las prioridades para hacer APPs, que está entrando a ya un proceso de contratación de estudios de prefactibilidad, para luego entrar a estudios de factibilidad. ¿Sería en este 2023? Sí, este año es el año en el cual vamos a tener estos estudios de prefactibilidad al menos, y los de factibilidad o terminados o muy avanzados. Depende un poco de la... Este proyecto primero, por ejemplo, es de 45 kilómetros. Y entiendo que no es tan complejo, entonces podría estar sus estudios terminados para lanzar licitaciones hacia final de año probablemente, o el próximo año, primero o segundo trimestre, y tener contratos ya con inicios de obras, ojalá a final del 2024. El otro es el descanso Paute-Gualaceo, que es el de uno de 66 kilómetros, que también la está... vía 4 carriles, que también los estudios creo que ya van 9, 10 años esperándose. Bueno, esta vez yo creo que va a ser la definitiva, porque ya hay los recursos para hacer estos estudios. Faltaba pagar un monto para que ya se entreguen los estudios. Sí, habría que ver, si hay algunos que son, porque me ha tocado en algunos casos ver de que, oye, si hay estudios, no solamente en este sector, sino en otro sector, ya los estudios tienen...
Pero lo que pasa es que hoy en día las condiciones para poder tener contratos que puedan ser financiables por la banca de desarrollo o por la banca privada, los requisitos en los últimos 3, 5 años son muy distintos, mucho más exigentes de lo que eran tiempo atrás. Y por lo tanto, normalmente, estudios realizados en esas épocas, los estudios de demanda, por ejemplo, tienen que ser actualizados, necesariamente. Estudios de demanda, por ejemplo, que ya tienen más de, es que las poblaciones más de 5 años, nadie los toma en cuenta. Infelizmente es así. O felizmente, para que la cosa salga mejor, porque las cosas hay que actualizarlas, ¿no? Y hay una serie de temas también en los temas de impactos ambientales, que hay nuevas regulaciones en los impactos sociales en comunidades. También hay nuevas regulaciones que hay que atender, porque no hay ningún banco de desarrollo o banca privada que luego financia contratos, financia estos tipos de proyectos que no estén con un soporte muy importante con respecto a la calidad y a la profundidad de estas etapas previas, que son importantes. ¿Alguna otra vía de acá del sur del país que pueda estar contemplada para este 2023? Mira, hay ciertos procesos que son más de mantenimiento. No necesariamente son ampliaciones, pero son mejoras relevantes. Que las vías al oriente también preocupan. Sí, por ejemplo, hay esta que tiene que ver con el Cañar, entre Cañar y Chimborazo, bueno, que es la Chut Río Angas, o la Biblián Chut Cochancay, el Triunfo. O hay otra que es Troncal Puerto Inca. Todas estas están dentro de un plan que tiene el Ministerio y que los tiene priorizado para este año. Quizás para ir cerrando, economista, este diálogo, tenemos ahí algunas preguntas sobre ya quizás un tema más cercano también a usted, que tiene que ver, nos dicen exactamente cuánto ha sido la inversión extranjera en el último año y cuáles son las expectativas para este 2023. Sí, oye, está publicado la inversión extranjera directa hasta el tercer trimestre. Y esa inversión cuenta con alrededor de 850 millones aproximadamente. Y felizmente, y lo digo así porque es un tema que debemos reflexionar todos y leer bien esos indicadores. El último trimestre fue un trimestre muy malo en la inversión extranjera, fue de alrededor de 52 millones. Esto realmente pasa, bueno, por algunos temas que usted ya nos ha comentado, sí, pero por el riesgo país, por la situación de inseguridad, por la situación política. Todo eso impacta, pero hay un elemento que es más directo y no hay que quedarse solo en generalidades, porque conocemos muy bien los detalles en este aspecto. El tema fundamental en el tercer trimestre es una caída, no solamente una caída, sino una reversión en el tema del ambiente de inversión en el sector de minería. Hay firmas que sus casas matrices, por ejemplo, pues todas son firmas internacionales, sus casas matrices están tomando fondos que estaban destinados ya en Ecuador, que los están devolviendo a sus casas matrices para destinarlos en otros países como Perú o Chile. Y eso obviamente nos genera una devolución de fondos que se refleja en este indicador en el tercer trimestre como más de 120 millones de dólares. Eso es lo que hace de que en este trimestre sea tan bajo. Cuando uno toma el año, con respecto al 21, hay un crecimiento de más del 50%, lo cual es bueno. Pero si uno lo analiza desde el punto de vista de lo que puede cerrar el año, que supongamos que se repite el mismo problema del tercer trimestre, cerraría como en 900 millones, que es casi lo mismo del 2019. Entonces no se moviliza. Más a la saga estamos. Entonces no se moviliza por todos estos temas que hay y que generan un problema más bien que los inversionistas tienden o a postergar, como creo que es el caso nuestro, o a desencantarse, ¿no?, del tema. Y ahí nos toca a nosotros tratar de compensar eso. Ahora es importante que en el año pasado, el que mantiene ese esquema no es el sector minero, que tradicionalmente lo ha sido, es el sector financiero. Lo cual obviamente está bien, porque obviamente es algo importante tener un sector financiero sólido, donde se puede invertir, se está mejorando alguna institución que tuvo esta
algunas instituciones estuvieron en este esquema. Sin embargo, nosotros estamos realmente comprometidos con estos programas de inversiones públicos-privadas, de que el año 2023 sea un año que comience a repuntar, sobre todo en el sector energético, en el sector petrolero, y obviamente pensamos que debería establecer un esquema no solamente en la producción de mejoramiento en las refinerías o en la producción de petróleo, sino también en el gas natural, que es uno de los temas que se ha venido trabajando ya algún tiempo, y es la licitación del campo Amistad, que es un tema importante también para las empresas cuencanas, que tienen mucho que ver con este tipo de... De hecho, ahora al final del día vamos a tener una reunión con el sector empresarial, y seguramente esto va a ser eso es un proyecto que está ya casi listo para salir a licitación, que es el proyecto de terminar la exploración del campo Amistad y aumentar la producción de gas natural, que ahorita está en alrededor de 22 millones de pies cúbicos por día, pero las mismas instalaciones que tiene ahí este campo tiene una capacidad de manejar o de procesar 90 millones. Creemos que con este proyecto llegar hacia ese nivel se lo va a poder hacer relativamente en poco tiempo, si es que logramos atraer a una empresa sólida, con mucha tecnología, que tenga las capacidades no solamente financieras, sino también tecnológicas, para que esto se pueda implementar. Esto es una inversión de más de 500 millones de dólares, que es muy importante hacerla en el corto plazo. Bueno, el tiempo, economista, no nos da para más. Oye, yo he estado aquí encantado, sí, gracias por la fluidez. Pidiendo. Y a mí me están también diciendo que tengo que irme sí, bueno, allá por Paute. Temas que hubiésemos querido ampliar, precisamente del campo Amistad, también la licitación que se va a abrir para el ITT, pero bueno, ojalá tengamos una nueva oportunidad para siempre la vamos a tener, solamente usted nos avisa y aquí estamos. Y un saludo a la ciudadanía, saludo a Cuenca, una ciudad que me encanta, no solo a mí, sino a mi familia. Bienvenidos siempre. Y aquí vamos a estar atentos a cualquier inquietud que pueda haber. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Economista Roberto Salas, secretario de Inversiones Públicas y Privadas. Son las 8 de la mañana.